La mañana estaba nublada, como si la naturaleza misma hubiera decidido adaptarse a mi estado de ánimo. Me quedé de pie junto a la ventana, observando distraídamente las escasas gotas de lluvia que caían sobre el cristal. Hoy era el día de la lectura del testamento de Howard, el testamento de mi esposo. La idea aún me parecía irreal, como una pesadilla de la que era imposible despertar. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9 de la mañana. Faltaban 3 horas para la cita con el notario, pero estaba lista para ir. Un sencillo vestido negro, joyas mínimas y un maquillaje discreto para disimular las huellas de las noches sin dormir. Howard siempre había apreciado la naturalidad, pensé. Eres hermosa tal como eres, ella, dijo. Y me reconfortó incluso en los inviernos más fríos de Vermont. Toqué mi anillo de bodas. 25 años, un cuarto de siglo juntos, y ahora estaba solo en esta gran casa llena de recuerdos. Nuestra primera reunión fue en la preparatoria Everglade, donde trabajaba como consejero. Howard había venido a terapia por su hijo, Noel. El chico de 13 años había estado pasando por la muerte de su madre 2 años antes. Se negaba a estudiar, era grosero con los profesores y se encerraba en sí mismo. Su tutor me lo recomendó. Señorita Beckett, me presenté, extendiendo la mano a un hombre alto de ojos cansados y canas prematuras en las sienes. Howard Ollister, respondió, y su apretón de manos fue firme y seguro. Gracias por aceptar ayudar. Ya no sé qué hacer con Noel. Su voz estaba llena de desesperación y amor por su hijo. Inmediatamente sentí que este hombre llevaba una carga demasiado pesada sobre sus hombros: dirigir la farmacia familiar, criar a un adolescente con problemas, superar su propio dolor. Nunca imaginé que este viudo exhausto se convertiría en mi esposo, que lo amaría por su bondad, su integridad, su capacidad de escuchar y comprender a los demás, que su pequeña farmacia en la calle principal de Everglade se convertiría en una próspera empresa farmacéutica, y que nuestro matrimonio sería la época más feliz de mi vida. Suspiré y me aparté de la ventana. Había fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea: nuestra boda, nuestras vacaciones en el lago Champlain, la inauguración de la nueva farmacia en el pueblo vecino. La mayoría de las fotos eran de Howard y yo solos. Noel, casi siempre ausente o de pie a un lado con una sonrisa extraña. La relación con mi hijastro no había funcionado desde el principio. Recuerdo su mirada en nuestro primer encuentro oficial, cuando Howard me presentó como su esposa, la mirada fría y evaluadora de un adolescente con la pregunta silenciosa: ¿qué quieres de mi padre? Lo entendí. Como psicóloga, lo veía no solo como un niño con problemas, sino como un hombre que atravesaba el trauma de una pérdida. Su madre había muerto de cáncer, y Noel pudo haberse sentido traicionado al ver a su padre con otra mujer. No intenté reemplazar a su madre. Eso habría sido una falta de respeto a sus sentimientos y a la memoria de Caroline. En cambio, intenté ser un amigo, un apoyo, alguien en quien pudiera confiar. Probé diferentes enfoques. Me interesé por sus aficiones, videojuegos y patinetas en aquel entonces. Le ayudaba con sus tareas, sobre todo con literatura, que odiaba. Le preparaba sus platos favoritos, no le impedía seguir, pero siempre estaba ahí para él cuando me necesitaba. A veces sentía que el hielo se derretía. Había momentos en que Noel olvidaba su hostilidad, se reía de mis chistes, contaba anécdotas de la escuela y aceptaba ayuda. Pero entonces el muro volvía a crecer, más alto y más fuerte que antes. Howard se interpuso entre nosotros, intentando mantener la paz familiar. Podía ver cuánto le dolía que sus dos seres más cercanos no pudieran encontrar un punto en común. Nunca culpó a Noel ni me exigió que me amara, pero sabía que en secreto anhelaba una reconciliación. Dale tiempo, ella, me decía, abrazándome por las noches. Es un buen chico. Solo necesita tiempo. Le di tiempo, años. Pero incluso cuando Noel creció, se graduó de Derecho, se casó con Camille y tuvo hijos, su actitud hacia mí no cambió. Simplemente aprendió a disimular mejor su antipatía, disimulándola con formalidad delante de su padre. Siempre me asombraba que Howard, tan perspicaz en otros asuntos, pareciera no notar la verdadera actitud de su hijo, o fingiera no hacerlo.
Pero algo había cambiado en los últimos años. Captaba sus miradas pensativas cuando Noel volvía a encontrar una excusa para no venir a una cena familiar o cuando se negaba a presentarme a sus socios. ¿Sabes, ella? Me dijo Howard poco antes de enfermarse, a veces creo que malcrié demasiado a Noel. Quizás sea culpa mía que haya crecido siendo tan exigente. Negué con la cabeza, repasando los recuerdos, y me dirigí al armario. Necesitaba encontrar la carpeta que Howard me había pedido que guardara separada de los papeles del trabajo. Por si acaso, dijo entonces, con una extraña determinación en sus ojos. La carpeta estaba donde la había dejado, en una caja de álbumes de fotos viejos. La saqué y me senté en el borde de la cama. Dentro había copias de algunas escrituras de la casa, información de la cuenta bancaria y un sobre con mi nombre escrito con una caligrafía angular que me resultaba familiar. Nunca había abierto ese sobre. Howard dijo que era por si acaso le pasaba algo. No es la lectura más divertida, querida, pero quizá la necesites algún día, bromeó entonces, y ambos nos reímos del humor negro. ¿Quién iba a imaginar que ese momento llegaría tan pronto? Howard falleció hace 3 semanas. Un infarto repentino e implacable. Estaba allí, tomándole la mano cuando llegó la ambulancia. Lo único que pudo decir fue, te quiero, ella, y apretarme los dedos. Y entonces se fue. Los días siguientes fueron un torbellino de funerales, condolencias, llamadas telefónicas interminables y visitas. Noel se encargó de la organización, por lo que agradecí. Simplemente no podía funcionar con normalidad. Era como si una parte de mí hubiera muerto con Howard. No fue hasta ayer que por fin me decidí a revisar las cosas de mi marido. Su ropa aún conservaba su aroma, una mezcla de loción para después del afeitado y las mentas que siempre llevaba en el bolsillo. Me senté en el suelo del probador, apretando su suéter contra mi cara, y lloré como si no hubiera llorado ni siquiera en el funeral. Nuestro matrimonio no era perfecto. Simplemente no existe tal cosa. Hubo discusiones, malentendidos, resentimientos, pero también un profundo respeto mutuo, confianza y valores compartidos. Howard valoraba mi experiencia profesional y a menudo me consultaba sobre la gestión del personal de la farmacia. Aprendí a comprender su negocio y le propuse ideas que él implementó, como un programa de asesoramiento para clientes mayores o cursos para farmacéuticos sobre psicología de la comunicación. Has hecho que mi farmacia sea especial, ella, dijo. La gente no solo viene a nosotros por medicamentos, sino por atención. Tú eres la razón de ello. Una llamada me sacó de mi ensoñación. Era Marta, mi mejor amiga y compañera de clase. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó. Su voz sonaba preocupada. Estoy aguantando, respondí, intentando que no me temblara la voz. Hoy es la lectura del testamento. ¿Quieres que te acompañe? Me vendría bien el apoyo moral. Agradecí su ofrecimiento, pero negué con la cabeza, aunque no podía verme. Gracias, Marta, pero estaré bien. Solo estarán mi familia y el notario. ¿También estará Noel? Podía percibir claramente la desaprobación en su voz. Marta sabía de mi complicada relación con mi hijastro. Sí, claro. ¿Y Camille y los niños? Bueno, manténme informado y recuerda que siempre puedes contar conmigo. Después de hablar con Marta, me sentí agradecido de tener gente así en mi vida, amigos que me apoyan en momentos difíciles, colegas que envían tarjetas de condolencias, exalumnos que crecieron y formaron sus propias familias, que asistieron al funeral para presentar sus respetos al hombre cuya esposa los ayudó a superar sus problemas de adolescencia. Volví a la ventana. La lluvia había arreciado, tamborileando en el techo del garaje. Mi mirada se posó en la camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, el coche de Noel. No recordaba haberlo oído llegar. Era extraño que hubiera llegado tan temprano. Aún faltaban 2 horas para mi cita con el notario. Vi abrirse la puerta del copiloto y a Camille, su esposa, salir del coche. Llevaba un elegante vestido azul oscuro y sostenía un paraguas para protegerse de la lluvia.
Detrás de ella, aparecieron los niños, Quentin, de 15 años, y Laurel, de 13. Quentin era un calco de su padre a la misma edad, los mismos rasgos faciales marcados, la misma línea de hombros tensa. Laurel, a diferencia de su hermano, había heredado la suavidad de los rasgos de su madre. No caminaron hacia la casa, sino que avanzaron por la acera hacia el centro, probablemente para desayunar en un café antes de una reunión importante. No me invitaron. Era típico de Noel venir al pueblo y ni siquiera llamar. Incluso ahora que yo había perdido a mi esposo y él a su padre, no podía superar ese muro de aislamiento. Suspiré y me aparté de la ventana. Tenía un día duro por delante y necesitaba recomponerme. Howard querría que aguantara con dignidad, pasara lo que pasara. Bajé a la cocina y preparé té, solo, fuerte, como le gustaba a Howard. Solíamos sentarnos aquí por las mañanas, comentando los planes del día, compartiendo noticias, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Ahora, la cocina parecía demasiado grande y vacía. Todavía había una nota escrita a mano en el refrigerador, una lista de la compra que iba a comprar el día del ataque. No me atreví a quitarla. Mientras esa nota estuvo en su sitio, una parte de Howard seguía aquí conmigo. En un rincón del escritorio estaban los documentos de la empresa que había revisado la noche antes de morir. No los toqué, como si pudiera volver y continuar con su trabajo. Alguien más tendría que encargarse de todo ahora, probablemente Noel, si ese era el testamento de Howard. Nunca me interesé por el aspecto financiero de nuestras vidas, no porque me fueran indiferentes los asuntos de mi esposo, sino porque confiaba plenamente en él. Sabía que nuestra situación financiera era sólida, que el negocio prosperaba, que podíamos vivir cómodamente y ayudar a los demás. Con eso bastaba. Solo recientemente, cuando Noel mencionó de pasada el valor de la empresa, $25 millones, me di cuenta de la magnitud de lo que Howard había creado a partir de una pequeña farmacia familiar. Pero esas cifras no significaban nada para mí. El dinero no me devolvería a mi marido, no llenaría el vacío en nuestro hogar, no sanaría el dolor de la pérdida. Miré mi reloj. Era hora de salir si quería pasar por el cementerio antes de mi cita con el notario. Encontré un paraguas, me puse el impermeable y salí bajo la lluvia, que parecía arreciar a cada minuto. Nuestro matrimonio no era perfecto. Simplemente no existe tal cosa. Hubo discusiones, malentendidos, resentimientos, pero también un profundo respeto mutuo, confianza y valores compartidos. Howard valoraba mi experiencia profesional y a menudo me consultaba sobre la gestión del personal de la farmacia. Aprendí a comprender su negocio y le propuse ideas que él implementó, como un programa de asesoramiento para clientes mayores o cursos para farmacéuticos sobre psicología de la comunicación. «Has hecho que mi farmacia sea especial, ella», dijo. La gente no solo viene a nosotros por medicamentos, sino por atención. Tú eres la razón de ello. Una llamada me sacó de mi ensoñación. Era Marta, mi mejor amiga y compañera de clase. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó. Su voz sonaba preocupada. «Estoy aguantando», respondí, intentando que no me temblara la voz. «Hoy es la lectura del testamento. ¿Quieres que te acompañe? Me vendría bien el apoyo moral». Agradecí su ofrecimiento, pero negué con la cabeza, aunque no podía verme. «Gracias, Marta, pero estaré bien. Solo estarán mi familia y el notario». ¿También estará Noel? Podía percibir claramente la desaprobación en su voz. Marta sabía de mi complicada relación con mi hijastro. «Sí, claro. ¿Y Camille y los niños?» «Bueno, manténme informado y recuerda que siempre puedes contar conmigo». Después de hablar con Marta, me sentí agradecido de tener gente así en mi vida, amigos que me apoyan en momentos difíciles, colegas que envían tarjetas de condolencias, exalumnos que crecieron y formaron sus propias familias, que asistieron al funeral para presentar sus respetos al hombre cuya esposa los ayudó a superar sus problemas de adolescencia. Volví a la ventana. La lluvia había arreciado, tamborileando en el techo del garaje. Mi mirada se posó en la camioneta negra estacionada al otro lado de la calle, el coche de Noel. No recordaba haberlo oído llegar.
Era extraño que hubiera llegado tan temprano. Aún faltaban 2 horas para mi cita con el notario. Vi abrirse la puerta del copiloto y a Camille, su esposa, salir del coche. Llevaba un elegante vestido azul oscuro y sostenía un paraguas para protegerse de la lluvia. Detrás de ella, aparecieron los niños, Quentin, de 15 años, y Laurel, de 13. Quentin era un calco de su padre a la misma edad, los mismos rasgos faciales marcados, la misma línea de hombros tensa. Laurel, a diferencia de su hermano, había heredado la suavidad de los rasgos de su madre. No caminaron hacia la casa, sino que avanzaron por la acera hacia el centro, probablemente para desayunar en un café antes de una reunión importante. No me invitaron. Era típico de Noel venir al pueblo y ni siquiera llamar. Incluso ahora que yo había perdido a mi esposo y él a su padre, no podía superar ese muro de aislamiento. Suspiré y me aparté de la ventana. Tenía un día duro por delante y necesitaba recomponerme. Howard querría que aguantara con dignidad, pasara lo que pasara. Bajé a la cocina y preparé té, solo, fuerte, como le gustaba a Howard. Solíamos sentarnos aquí por las mañanas, comentando los planes del día, compartiendo noticias, simplemente disfrutando de la compañía. Al mismo tiempo, empecé a ayudarle con la farmacia, no en cuestiones financieras, pues no sabía mucho de eso, sino en la organización de los clientes y el personal. Mi formación en psicología me resultó inesperadamente útil en el ámbito empresarial. Me di cuenta de que muchos clientes mayores acudían a la farmacia no solo por sus medicamentos, sino también para socializar. Podían hablar durante horas sobre sus enfermedades, sus hijos y nietos, sus vecinos. Los farmacéuticos, ocupados con su trabajo, no siempre tenían tiempo para escucharlos, lo que a veces generaba malentendidos y resentimiento por ambas partes. Howard, sugerí, ¿qué tal si instalamos una pequeña zona de descanso en un rincón de la farmacia? Pon un par de sillas cómodas, una mesa y ofrécete o café. La gente puede sentarse, descansar y charlar. Apoyó la idea con entusiasmo, y pronto el rincón de socialización, como lo llamábamos, se convirtió en el lugar más popular de la farmacia. Los clientes mayores llegaron temprano para sentarse, trajeron repostería casera y compartieron noticias. Se sentían parte de la comunidad, no solo clientes. Entonces sugerí capacitar a los farmacéuticos en psicología básica de la comunicación. Howard dudó al principio, sus empleados eran profesionales en su campo y podrían tomarlo como una crítica. Pero desarrollé un programa que no les enseñaba a trabajar mejor, sino a comprender las necesidades emocionales de los clientes, especialmente de las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas. Cuando una persona acude a un centro de tratamiento para el dolor, expliqué en la primera capacitación, no solo necesita alivio del dolor, sino también la seguridad de que su sufrimiento es reconocido. Un simple, entiendo lo difícil que es para usted, puede significar mucho más que una explicación detallada del mecanismo de acción del medicamento. Los farmacéuticos vieron resultados rápidamente. Los clientes se volvieron más receptivos, siguieron las recomendaciones con más atención y volvieron a nuestra farmacia con más frecuencia, incluso si había otras farmacias abiertas cerca. Howard bromeó diciendo que había convertido su negocio en una farmacia con rostro humano. Cuando la situación mejoró, decidimos expandirnos. Abrimos una segunda farmacia en un pueblo vecino, y luego una tercera. Desarrollé estándares de servicio uniformes que incluían no solo aspectos profesionales, sino también psicológicos del trato con los clientes. Howard me consultaba a menudo al contratar nuevos empleados, confiando en mi intuición y en mi capacidad para comprender el carácter de las personas. Eres mi superpoder secreto, Elle, dijo. Sin ti, nunca habría tenido tanto éxito. Sabía que exageraba. Howard ya era un empresario talentoso mucho antes de conocerlo. Pero fue agradable sentirme útil, formar parte de su negocio, ver cómo nuestras ideas conjuntas se hacían realidad. Mientras tanto, Noel crecía. A los 16, se volvió aún más retraído, pasando todo su tiempo libre en su habitación o con amigos. No llegaba a casa hasta la hora de cenar. Hablaba con moderación, y sus respuestas a mis preguntas eran monótonas. Dejé de insistir en una relación cercana, dándole el espacio que tan claramente exigía.
Después de la preparatoria, se matriculó en una prestigiosa universidad en otro estado y eligió la Facultad de Derecho. El primer año transcurrió relativamente bien. Noel llegó a casa de vacaciones, habló con educación con su padre y me ignoró, pero sin mostrar hostilidad. Todo cambió cuando cumplió 18 años. Durante las vacaciones de primavera, Howard y yo decidimos visitarlo en el campus, llevándole comida casera y ropa de abrigo. Noel aceptó a regañadientes reunirse con nosotros y concertó una cita en la cafetería estudiantil. Cuando llegamos, estaba sentado en una mesa con un grupo de compañeros. Al vernos, estaba visiblemente tenso, pero se levantó y nos saludó. «Hola, papá», dijo, abrazando a Howard. Ni siquiera me saludó. «¿Son tus padres?», preguntó una de las chicas de la mesa, mirándonos con interés. Noel hizo una pausa y luego dijo una frase que todavía me duele el corazón. «Ese es mi padre», dijo, señalando a Howard. «Y esa no es mi madre, solo la que se acuesta con mi padre». Se hizo un silencio incómodo en la mesa. La chica que había hecho la pregunta se sonrojó y bajó la mirada. Uno de los chicos rió nerviosamente. Howard palideció de ira. «Noel», le temblaba la voz, «discúlpate con Eleanor de inmediato». Pero Noel se encogió de hombros con fingida indiferencia. «¿Por qué?». «Dije la verdad. No es mi madre». Nos fuimos casi de inmediato. Howard estaba tan enojado que apenas podía hablar. En el coche, se disculpó una y otra vez por su hijo, y yo me quedé allí sentada, paralizada por la conmoción y la humillación. 5 años intentando ser para Noel, si no una madre, al menos una amiga, arruinados por una frase lanzada con tanto desprecio. Esa noche, Howard y yo tuvimos nuestra primera pelea seria, no por Noel, pues comprendía su dolor y su ira, sino porque Howard no dejaba de excusar a su hijo, buscando explicaciones a su comportamiento. Simplemente no sabía lo que decía, ella. Ya conoces a los adolescentes, es importante que se vean bien delante de sus amigos. Tiene 18 años, Howard, repliqué. Ya no es un adolescente. Y sabía exactamente lo que hacía. Quería humillarme, y lo consiguió. Al final, Howard fue solo a casa de su hijo y tuvo una conversación seria con él. No sé qué dijeron exactamente, pero después de eso, Noel se volvió más reservado en mi presencia. Ya no había hostilidad abierta, pero tampoco calidez. Vivíamos en una fría tregua, manteniendo la mínima cortesía necesaria por el bien de Howard. Después de la universidad, Noel consiguió un trabajo en un bufete de abogados en Boston, donde conoció a Camille. Ella provenía de una familia adinerada, era culta y ambiciosa. Esperaba que el matrimonio y los hijos suavizaran el carácter de Noel y lo hicieran más maduro y comprensivo. En parte, sí. Se convirtió en un padre atento y parecía amar de verdad a su esposa. Pero su actitud hacia mí no cambió. Rara vez traía a la familia de visita, prefería conocer a mi padre en restaurantes o invitarlo a su casa en las afueras de Boston. No solía incluirme en esas invitaciones, o si lo hacía, era claramente reticente ante la insistencia de Howard. Quentin y Laurel, sus hijos, desconfiaban de mí, imitando claramente el comportamiento de su padre. Nunca me llamaban abuela, solo señora Hollister, como si fuera una extraña. Howard se dio cuenta e intentó remediar la situación, pero fue en vano. «¿Por qué dejas que te traten así, ella?», me preguntaba a veces. «Mereces más respeto». Yo solo sonreí y me encogí de hombros. ¿Qué podía decir? ¿Que no quería causarle más problemas? ¿Que había aprendido a aceptar la situación tal como era? Que el respeto no se puede exigir, o lo hay o no lo hay. Con el paso de los años, la relación de Howard con su hijo también había empezado a cambiar, pero por una razón distinta. Noel recurría cada vez más a su padre en busca de ayuda financiera. Al principio, eran peticiones razonables: dinero para la entrada de una casa, inversiones en el desarrollo de su bufete de abogados. Howard siempre había ayudado, feliz de poder apoyar a su hijo. Pero luego las solicitudes empezaron a aumentar.
Noel se dedicó a la inversión inmobiliaria, luego a las startups y luego a las criptomonedas. En cada ocasión, presentaba sus proyectos como beneficiosos para todos, prometía grandes ganancias, hablaba de oportunidades increíbles y, en cada ocasión, Howard aportaba el dinero, aunque noté que fruncía el ceño cada vez más al estudiar los planes de negocio de su hijo. No tienes que financiar todas sus ideas, le dije con cariño un día cuando Noel me pidió una suma considerable para un proyecto tecnológico. Lo sé, ella, suspiró Howard, pero es mi hijo. Quiero que triunfe. Por supuesto, asentí. Pero quizás a veces la mejor ayuda sea dejar que lo resuelva solo. Howard pensó un momento y asintió. Quizás tengas razón, pero esta vez no. Este proyecto sí que parece prometedor. El proyecto fracasó, como la mayoría de los demás. Noel siempre encontraba explicaciones, condiciones desfavorables del mercado, socios sin escrúpulos, circunstancias imprevistas, nunca errores propios ni falta de experiencia. En los últimos meses de su vida, Howard se volvió más cauteloso en asuntos financieros. Rechazó varias ofertas de Noel, para gran disgusto de su hijo. Podía oír su tensa conversación telefónica mientras Howard intentaba explicar por qué no podía destinar el dinero a otro proyecto. No es solo tu dinero, papá, dijo Noel con evidente irritación. Es un negocio familiar, una herencia que debería ser mía. Tengo derecho a participar en las decisiones. El negocio sigue siendo mío, hijo, respondió Howard con calma pero firmeza. Y soy responsable de su futuro. Algún día te lo cederán, pero hasta entonces, yo tomo las decisiones. Después de esa conversación, Howard se sentó en su oficina un buen rato, mirando las fotos familiares. Cuando entré, me miró con ojos cansados. ¿Sabes, ella? A veces creo que he consentido demasiado a Noel. Siempre intentando compensar la ausencia de una madre, dándole todo lo que quería. Quizás fue un error. Me senté a su lado y le tomé la mano. Fuiste un buen padre, Howard. Hiciste lo mejor que pudiste. Noel eligió el tipo de hombre que quería ser. Sonrió débilmente y me besó los dedos. Siempre sabes qué decir. No merezco una esposa tan sabia. En esas últimas semanas antes del ataque, Howard hablaba a menudo de la herencia, no específicamente, sino más bien pensando en voz alta en qué sería de la empresa, la casa, los ahorros. Quiero que estés protegida, ella, dijo una noche. Pase lo que pase. No digas eso, le supliqué. Vivirás una vida larga y feliz. Negó con la cabeza con una sonrisa enigmática. Nadie sabe qué pasará mañana, pero he tomado algunas medidas. Te enterarás de ellas cuando llegue el momento. No presté mucha atención a esas palabras en aquel momento. Ahora, de pie ante su tumba antes de la lectura de su testamento, recordaba cada detalle de nuestras últimas conversaciones, intentando adivinar qué quería decir exactamente. Ya es hora, Howard, susurré, tocando el frío mármol. Espero que sepas lo que haces. Me quedé un momento más junto a la tumba y luego, a regañadientes, me di la vuelta para irme. Tenía una reunión con el notario y la familia de Noel. No sabía qué esperar, pero estaba preparado para cualquier cosa. Por Howard, mantendría la calma y la dignidad, pasara lo que pasara. La oficina de Bramble & Associates estaba en un viejo edificio de ladrillo en el centro de Everglade. Ya había estado allí antes. Howard y yo habíamos renovado testamentos varias veces y habíamos hecho trámites inmobiliarios. Aldis Bramble solía venir a casa, pero hoy era una ocasión especial que requería un ambiente formal. Llegué 15 minutos antes. La secretaria de Bramble, la señora Pierce, me recibió con una sonrisa comprensiva. Sra. Hollister, el señor Bramble la espera, dijo, acompañándome al estudio. Le ofrezco té o café. Té, por favor, respondí, quitándome la capa. La lluvia me había empapado por completo. Aldis Bramble se levantó de su escritorio para saludarme. Tenía unos 70 años, pero mantenía una postura erguida y una mirada clara.
Su cabello canoso y su barba pulcra le daban el aspecto de un patriarca de la época victoriana. Eleanor, me estrechó la mano con cariño. Me alegra verte, aunque las circunstancias son tristes, por supuesto. Howard no solo era mi cliente, sino también mi amigo. Este trato informal me sorprendió un poco. Normalmente, Bramble era la personificación de la cortesía tradicional. Pero hoy, había genuina compasión en su mirada, como si fuéramos viejos amigos unidos por una pérdida común. Gracias, Aldis, dije, dejando atrás el formalismo. Este tampoco es un día fácil para mí. Señaló la cómoda silla de cuero junto a su escritorio, no la típica silla de visitas, sino la silla donde él solía sentarse durante conversaciones informales. Por favor, tome asiento. Los demás aún no han llegado, así que tenemos tiempo para hablar. Me hundí en la silla, sintiendo su silencioso apoyo. Bramble no se sentó frente a mí en su enorme escritorio, sino que se sentó. Con el paso de los años, la relación de Howard con su hijo también había empezado a cambiar, pero por una razón distinta. Noel recurría cada vez más a su padre en busca de ayuda financiera. Al principio, eran peticiones razonables: dinero para la entrada de una casa, inversiones en el desarrollo de su bufete de abogados. Howard siempre había ayudado, feliz de poder apoyar a su hijo. Pero luego las solicitudes empezaron a aumentar. Noel se dedicó a la inversión inmobiliaria, luego a las startups y luego a las criptomonedas. En cada ocasión, presentaba sus proyectos como beneficiosos para todos, prometía grandes ganancias, hablaba de oportunidades increíbles y, en cada ocasión, Howard aportaba el dinero, aunque noté que fruncía el ceño cada vez más al estudiar los planes de negocio de su hijo. No tienes que financiar todas sus ideas, le dije con cariño un día cuando Noel me pidió una suma considerable para un proyecto tecnológico. Lo sé, ella, suspiró Howard, pero es mi hijo. Quiero que triunfe. Por supuesto, asentí. Pero quizás a veces la mejor ayuda sea dejar que lo resuelva solo. Howard pensó un momento y asintió. Quizás tengas razón, pero esta vez no. Este proyecto sí que parece prometedor. El proyecto fracasó, como la mayoría de los demás. Noel siempre encontraba explicaciones: condiciones desfavorables del mercado, socios sin escrúpulos, circunstancias imprevistas, nunca errores propios ni falta de experiencia. En los últimos meses de su vida, Howard se volvió más cauteloso en asuntos financieros. Rechazó varias ofertas de Noel, para gran disgusto de su hijo. Podía oír su tensa conversación telefónica mientras Howard intentaba explicar por qué no podía destinar el dinero a otro proyecto. No es solo tu dinero, papá, dijo Noel con evidente irritación. Es un negocio familiar, una herencia que debería ser mía. Tengo derecho a participar en las decisiones. El negocio sigue siendo mío, hijo, respondió Howard con calma pero firmeza. Y soy responsable de su futuro. Algún día te lo cederán, pero hasta entonces, yo tomo las decisiones. Señor Bramble, finalmente dio un paso al frente, extendiendo la mano al notario y luego me saludó con un gesto. Eleanor. Sin abrazos ni palabras de condolencia. Era como si estuviéramos reunidos para una reunión de negocios, no para la lectura del testamento de su padre. Noel, intenté sonreír. Camille, los niños. Me alegra verte. Camille murmuró algo cortés, y los niños se movieron torpemente de un pie a otro. Noel miró a su alrededor, como evaluando la situación y buscando su lugar. Por favor, siéntese, señaló Bramble hacia las sillas frente a su escritorio. Observé a Noel dudar un momento, mirando mi cómoda silla y las sencillas sillas destinadas a él y a su familia. Luego, como si tomara una decisión, eligió con seguridad la silla del centro, indicándole a Camille que se sentara a su derecha. Los niños se sentaron a ambos lados de su madre. Permanecí en mi silla, un poco apartado de ellos, pero en una posición más alta, tanto física como simbólicamente. Bramble regresó a su escritorio, pero antes, me apretó el hombro suavemente para apoyarme, un gesto que no pasó inadvertido para Noel. Bueno, ya estamos todos aquí, dijo con impaciencia. ¿Podemos empezar?
Bramble asintió y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Nos reunimos hoy para leer el testamento de Howard James Hollister, comenzó con tono formal. Les pido que no hagan comentarios hasta después de la lectura. Si tienen alguna pregunta, la discutiremos después. Abrió la carpeta y se puso sus finas gafas de montura dorada. Yo, Howard James Hollister, en pleno uso de mis facultades mentales y juicio firme, por la presente otorgo mi último testamento, revocando todos los testamentos anteriores. Escuché la terminología legal estándar mientras observaba el retrato del fundador de la firma en la pared, a espaldas de Bramble, un severo caballero victoriano de patillas pobladas. Parecía mirar con desaprobación nuestra pequeña reunión. Mis pensamientos vagaron. Recordé a Howard y a mí en nuestro último aniversario de bodas, la cena tranquila en el restaurante Laxad, el largo paseo a la luz de la luna. Sus palabras sobre lo agradecido que estaba por cada día conmigo. ¿Quién iba a saber que se iría en un mes? La voz de Bramble me devolvió a la realidad cuando empezó a leer la parte principal del testamento, todos mis bienes, incluyendo mi casa, mis efectos personales, mis activos financieros y las acciones que poseo en Hollister Pharmaceuticals, por un total aproximado de $25 millones, los divido de la siguiente manera. Noté que Noel se inclinaba hacia adelante, aferrándose con fuerza a los reposabrazos de la silla. Camille se enderezó, entrecerrando los ojos con anticipación. Lego el 50% de todo el patrimonio mencionado a mi amada esposa, Eleanor Margaret Hollister, como muestra de mi profundo amor y agradecimiento por sus años de apoyo, devoción y sabiduría. Con el rabillo del ojo, noté que Noel estaba tenso, con la mandíbula apretada, pero permaneció en silencio, tal como le había pedido Bramble. Lego el 50% restante a mi hijo, Noel Alan Hollister. Espero que utilice estos fondos con prudencia y que sirvan para asegurar el bienestar de su familia. Sentí que la tensión en la sala se aliviaba un poco. Noel se recostó en su silla, con los hombros visiblemente relajados. Camille se permitió una leve sonrisa. El testamento era justo, incluso generoso, después de todo. Yo solo llevaba 25 años casada con Howard, mientras que Noel era su único hijo. Bramble continuó leyendo, abordando temas más específicos, la gestión de la empresa, la distribución de los valores individuales, las donaciones benéficas. Howard siempre prestó atención a los detalles, y su testamento no fue la excepción. La gestión de Hollister Pharmaceuticals, a la espera de una decisión final sobre su futuro, quedará a cargo de un consejo de administración presidido por Richard Mackenzie. Noté que Noel fruncía el ceño al oír esas palabras. Richard Mackenzie era amigo y socio de Howard desde hacía mucho tiempo, pero Noel nunca había ocultado su desaprobación por su enfoque conservador en los negocios. Estipuló específicamente que la casa familiar en Everglade, en el número 17 de la calle Maple, con todos los muebles y el terreno colindante, pasa a ser propiedad plena de mi esposa, Eleanor, independientemente de la distribución general de los bienes. Esto fue una sorpresa incluso para mí. Pensé que la casa se contabilizaría en la herencia, pero Howard había decidido lo contrario. Sentí una profunda gratitud. Él sabía cuánto significaba para mí esa casa, llena de recuerdos de nuestra vida juntos. Cuando Bramble terminó de leer, se hizo el silencio en la sala. El notario se quitó las gafas y observó a su alrededor. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del testamento? Noel se aclaró la garganta. ¿Es esta la versión final?, preguntó. ¿No había hecho mi padre cambios en los últimos meses, digamos? Bramble negó con la cabeza. Esta es la versión final del testamento, firmado por el señor Hollister hace 6 meses en presencia de 2 testigos. Está redactado conforme a la ley y es incuestionable. Noel asintió, claramente satisfecho con la respuesta. Solo podía adivinar lo que estaba pensando, quizá temiendo que su padre hubiera cambiado las condiciones en su contra después de su último conflicto. ¿Hay algo más que necesitemos saber?, preguntó, levantándose. ¿Algún documento o condición adicional? Todo está contenido en la lectura del testamento, respondió Bramble, recogiendo los papeles. Por supuesto, llevará algún tiempo completar todo el papeleo necesario, pero el panorama general está claro.
Se volvió hacia mí, con un tono más cálido. Eleanor, te he preparado copias de todos los documentos. Si tienes alguna pregunta, ya sabes dónde encontrarme. Asentí agradecida, al notar que Noel observaba el intercambio de comentarios. Bramble no se dirigía a mí como la viuda de un cliente, sino como una vieja conocida, casi un familiar. Fue un cambio sutil pero notable en mi estatus, de esposa de mi padre a la estimada viuda de Howard Hollister. Camille tocó suavemente el brazo de su esposo. Noel, deberíamos irnos. Los niños tienen clase a las 4. Él asintió, pero no se movió, como si aún esperara que algo sucediera. Finalmente, aparentemente satisfecho con las respuestas de Bramble, se volvió hacia su esposa. Sí, claro. Salgamos a tomar el aire. Hace mucho calor aquí. Se dirigieron a la puerta, pero al salir, Noel se detuvo y se volvió hacia mí. Eleanor, Camille y yo hablaremos sobre la gestión de nuestra parte de la empresa. Contactaré a Mackenzie para una estrategia de crecimiento. Tengo algunas ideas que mi padre no ha tenido tiempo de implementar. Su tono era serio, como si estuviéramos hablando de un asunto rutinario en lugar de la herencia de su padre. Noté cómo enfatizaba nuestra parte, separándose de mí, incluso en ese contexto. Por supuesto, Noel, respondí con calma, permaneciendo en mi cómoda silla. Estoy segura de que Richard estará encantado de escuchar tus sugerencias. Asintió brevemente y se fue sin despedirse. Camille lo siguió, lanzándome una mirada indescifrable. Los niños fueron los últimos en irse, y Laurel saludó con la mano tímidamente, lo que interpreté como un pequeño rayo de esperanza de que tal vez no todos en esta familia estuvieran en mi contra. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que la tensión me abandonaba. No me había dado cuenta de lo tensa que había estado todo el tiempo. ¿Estás bien, Eleanor?, preguntó Bramble con genuina preocupación, adoptando de nuevo un tono informal. Sí, sonreí débilmente. Es solo que todo esto es un poco surrealista. Hace un mes, Howard y yo planeábamos unas vacaciones de verano, y ahora estoy aquí sentada escuchando cómo se reparten sus bienes. Bramble asintió con comprensión. La muerte siempre llega en el momento menos oportuno, incluso cuando se la espera, y cuando llega de repente, como en el caso de Howard, es especialmente dura. A través del gran ventanal de la oficina, vi a Noel y a su familia salir del edificio. Se detuvieron en la acera, y noté que Noel le decía algo a Camille animadamente, gesticulando vigorosamente. Ella asentía, intercalando frases cortas de vez en cuando. Los niños estaban cerca, visiblemente aburridos. No los oía hablar, pero por sus caras, supe que hablaban del testamento y de los planes para su herencia. Noel parecía emocionado, casi eufórico, como si hubiera ganado la lotería en lugar de haber heredado de su padre, que acababa de morir. No pienses en ellos ahora, dijo Bramble en voz baja, al notar la dirección de mi mirada. Tienes que cuidarte, Eleanor. El duelo requiere tiempo y atención. Me volví hacia él con gratitud. Gracias, Aldis, por todo, la organización, tu paciencia, tu amabilidad. Howard era mi amigo, dijo simplemente. Le prometí que te cuidaría y cumpliré esa promesa. Recogí mis cosas y me puse de pie, sintiendo un extraño vacío en mi interior. El testamento era justo, incluso generoso, pero de alguna manera sentí que Howard quería decir algo más, que había un significado más profundo tras las líneas formales del documento legal. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el papeleo, no dude en contactarme cuando quiera, dijo Bramble mientras me acompañaba a la puerta. Lo haré, le estreché la mano. Gracias de nuevo. Al salir, vi a Noel y a su familia todavía cerca. Estaban tan absortos en su conversación que no me habían visto. Escuché un fragmento de la frase de Noel: actualicen toda la estrategia de marketing. Papá ha sido demasiado conservador. Es hora de adaptarse a los nuevos tiempos. Camille dijo algo y ambos se rieron. Entonces Noel me vio y de repente interrumpió la conversación. Su rostro adoptó una expresión neutral. Eleanor, asintió. ¿Nos vamos ya?
Deberíamos estar de vuelta en Boston esta noche. Por supuesto, intenté sonreír. Que tengas un buen viaje. Te contaremos sobre la empresa, añadió. Necesitamos hablar sobre la estrategia de desarrollo. Sí, asentí. Cuando estés listo. Asintió brevemente y luego se volvió hacia su esposa e hijos, indicando claramente que la conversación había terminado. Se dirigieron a su coche sin mirar atrás. Me quedé en la acera, viéndolos alejarse, y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. A pesar de su formalidad, Noel no ocultaba sus sentimientos por mí. Para él, siempre había sido y siempre sería una extraña para su familia, una mitad inmerecida de lo que él creía que debía ser solo suyo. Caminé lentamente a casa, pensando en la extraña sensación que me había quedado tras leer el testamento. Howard era un hombre meticuloso y detallista. Todo lo que hacía tenía un propósito, y su testamento, tan justo y equilibrado a primera vista, de alguna manera me parecía incompleto, inacabado. Había pasado una semana desde la lectura del testamento. La vida en Everglade volvía poco a poco a la normalidad, al menos en apariencia. Las tiendas abrían por la mañana, los niños iban a la escuela, los vecinos se saludaban a través de las vallas. Pero para mí, era como si el tiempo se hubiera detenido. Deambulé por la casa vacía, revisando las cosas de Howard, intentando trabajar en el jardín, cualquier cosa para llenar el vacío que sentía en el corazón. La primera llamada de Noel me sorprendió. Normalmente prefería comunicarse por correo electrónico o mensaje de texto si no podía evitar el contacto por completo, pero ahora su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono y dudé en responder. Eleanor, su voz sonaba seria, sin rastro de calidez. He estado hablando con Mackenzie sobre la empresa. Tengo algunas propuestas de reestructuración que debemos discutir. Hola, Noel, dije, intentando parecer tranquilo. No sé si es el momento adecuado. El negocio va lento, me interrumpió. Estamos perdiendo terreno en el mercado. Papá ha retrasado demasiado los cambios necesarios. Quiero reunirme contigo y con la junta directiva el próximo martes. Tragué saliva, intentando ordenar mis ideas. Howard nunca había mencionado ningún problema con la empresa. Al contrario, estaba particularmente satisfecho con los resultados de los últimos meses. Su nueva línea de genéricos de bajo coste mostraba un crecimiento constante. Noel, no creo que pueda tomar esas decisiones ahora mismo. Solo han pasado unas semanas. Por eso tenemos que actuar con rapidez, volvió a interrumpir. Si no te sientes listo para participar en el gobierno, puedes darme tus votos. Yo me encargo de todo. Su frase sonó demasiado fluida, como si la hubiera preparado de antemano. Sentí una vaga inquietud. Gracias por su preocupación, pero primero me gustaría hablar con Richard personalmente, respondí. Él podría explicarme mejor la situación actual. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo que quieras, dijo finalmente Noel con irritación apenas contenida. Pero no digas que no me ofrecía ayudarte. Después de esa conversación, llamé a Richard Mackenzie. Le sorprendió saber de los problemas de la empresa. Eleanor, estamos muy bien, me aseguró. Claro, la muerte de Howard fue un shock para todos, pero el negocio va viento en popa. No sé qué te dijo Noel, pero no hay de qué preocuparse. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero me dejaron preguntándome por qué Noel querría exagerar los problemas. La respuesta llegó unos días después, cuando Marta me llamó extrañamente emocionada. ¿Te enteraste?, preguntó sin preámbulos, ¿de lo que dicen en el pueblo? ¿De qué hablas? Sentí un escalofrío en la espalda. Noel, dejando claro que va a impugnar el testamento de su padre. Dice que Howard no ha sido el mismo estos últimos meses. Que tú, balbuceó, claramente reacia a decir lo siguiente. ¿Qué yo qué?, insistí. Que lo manipulaste, exhaló Marta. Que usaste tus conocimientos psicológicos para influir en sus decisiones, que solo estabas con él por dinero. Me dejé caer en la silla, sintiendo que la habitación daba vueltas.
Estas acusaciones estaban tan lejos de la verdad, tan insultantes, que me dejaron sin aliento. «Eleanor, ¿estás ahí?», preguntó Marta preocupada. «Sí», dije. «Es que, ni siquiera me esperaba esto de Noel». «Nadie le cree», me aseguró rápidamente. «Cualquiera que los conociera a ti y a Howard sabe lo absurdo que es eso». «Pero ha estado hablando con James Howard». James Howard era el editor del periódico local, un columnista de chismes y sensación. Si Noel hablaba con él, quería que la historia tuviera la máxima difusión. «Gracias por avisarme», le dije a Marta. «Pensaré qué hacer». Después de la conversación, me quedé quieto un buen rato, intentando comprender la situación. Claro, sabía que a Noel siempre le había caído mal, pero nunca pensé que llegaría tan lejos, a acusarme públicamente de manipular el testamento de Howard, a hacerme quedar como un cazador de fortunas. Eso era un nuevo nivel de hostilidad. Al día siguiente, vi un artículo en el Everglade Gazette. El titular decía: «Drama familiar de Hollister, el hijo del magnate farmacéutico desafía a Will». Estaba lleno de insinuaciones y conjeturas, aunque no me acusaba directamente. Al parecer, James Howard temía una demanda por difamación. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Amigos, conocidos, incluso antiguos alumnos, llamaban para apoyarme o simplemente para saber qué pasaba. Respondí solo a los más cercanos, dejando que los demás dejaran mensajes en el contestador. Esa noche, Bramble llamó. «Vi el periódico de hoy», dijo sin preámbulos. «Escandaloso». «Ya contacté a Noel y le advertí que si sigue difundiendo estas insinuaciones, lo demandaremos por difamación». «Gracias, Aldis», respondí, conmovida por su defensa. «Pero no quiero demandar a Noel. Solo aumentaría el escándalo y dañaría la memoria de Howard». «¿Entonces qué vas a hacer?», preguntó. «Todavía no lo sé», respondí. «La verdad es que necesito pensarlo». Los siguientes días fueron una pesadilla. Donde quiera que iba, la tienda, el correo, incluso la iglesia, sentía las miradas. La mayoría de la gente era amable, algunos incluso se acercaron a ofrecerme apoyo, pero también había bromas a mis espaldas y conversaciones que se interrumpían de repente cuando aparecía. Mientras tanto, Noel había pasado de las palabras a los hechos. Presentó formalmente una solicitud de invalidación del testamento, alegando que Howard estaba bajo mi influencia y era incapaz de tomar decisiones racionales. Contrató a un destacado abogado de Boston especializado en impugnación de testamentos. Bramble me contactó de inmediato. «Eleanor, esto es serio», dijo. «Necesitamos prepararnos para el juicio. Tengo algunos buenos abogados en mente. Pero tenemos una grabación de vídeo que prueba la cordura de Howard», objeté. «Tú misma dijiste que el testamento era legalmente impecable». «Sí, pero Noel intenta construir un caso no con tecnicismos, sino con el supuesto impacto emocional», explicó Bramble. «Afirma que usted, como psicólogo, manipuló hábilmente a Howard, jugando con sus sentimientos. Eso es más difícil de refutar». Negué con la cabeza, sintiéndome cansada. La idea de un largo juicio, de que nuestra vida familiar fuera criticada públicamente, de que el nombre de Howard se viera arrastrado a una batalla legal complicada, todo me parecía insoportable. Esa noche recibí una carta de Camille, la primera que recibía en todos los años que la conocía. Estaba escrita en un costoso papel con monograma, y la letra era pulcra y segura. «Querida Eleanor», comenzaba, «te escribo de mujer a mujer, como madre de familia. La situación en la que nos encontramos nos duele a todos. Sé que querías a Howard, y estoy segura de que él odiaría ver a su familia dividida por dinero. Noel está profundamente afectado por la muerte de su padre, y sus acciones no están motivadas por la avaricia, sino por un sentido de justicia. Cree que el negocio familiar, creado por su abuelo y desarrollado por su padre, debe permanecer en la familia Hollister. Quentin y Laurel son los únicos nietos de Howard, la continuación del linaje, y él siempre ha esperado que algún día asuman la dirección de la empresa. Te insto a que consideres una solución pacífica. Quizás podríamos llegar a un acuerdo que evite un largo y doloroso proceso legal.
Noel está dispuesto a brindarte una vida cómoda en el hogar que tanto significa para ti. Atentamente, Camille Ogister. Releí la carta 2 veces, intentando comprender su significado. A primera vista, parecía razonable y conciliadora, pero entre líneas, era lo mismo, renunciar a mi parte de la herencia a favor de Noel y su familia. Mientras reflexionaba sobre mi respuesta a Camille, deambulé por la casa, deteniéndome en las fotos, recordando los momentos que pasé con Howard. Aquí estamos en la inauguración de nuestra tercera farmacia, Howard cortando la cinta, yo de pie a su lado, orgullosa y feliz por él. Aquí está nuestro viaje a Italia, frente al Coliseo, cansados pero entusiasmados. Aquí está la Navidad pasada, Howard con el ridículo suéter de reno que le regalé de broma. Y lo llevaba con tanto gusto que me avergoncé del regalo. Entré en su despacho, un lugar que había evitado desde su muerte. Todo allí seguía intacto, el libro sin leer sobre el escritorio, las gafas en su estuche, el calendario abierto en la fecha de su muerte. Pasé los dedos por su silla, imaginándolo sentado allí, trabajando hasta altas horas de la noche, levantando la cabeza de vez en cuando para sonreírme cuando le traía el té. En esta habitación, entre sus cosas, de repente lo comprendí con claridad, el dinero, la empresa, las acciones, nada de eso me importaba. Lo único que quería conservar era esta casa, donde cada rincón albergaba un trocito de Howard. Todo lo demás eran solo papeles, números, abstracciones. Fui al teléfono y marqué el número de Bramble. Aldis, soy Eleanor. Ya tomé una decisión. Te escucho, dijo con tono cansado. No quiero demandar a Noel, dije con firmeza. Me niego a luchar por la herencia. Eleanor, comenzó Bramble con cautela, entiendo lo que sientes, pero piénsalo. Howard quería que tuvieras lo necesario. No puedo luchar en esta guerra por dinero, lo interrumpí. Perdí al Howard que más amaba en el mundo. ¿Qué me importan los millones? No los necesito. Si a Noel le importa tanto la herencia, estoy dispuesta a renunciar a mi parte. Lo único que pido es poder quedarme en nuestra casa. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Eleanor?, preguntó Bramble por fin. Esta es una decisión muy seria. Quizás deberías pensártela de nuevo. Ya lo he pensado, dije con calma. Esta decisión me traerá más paz que cualquier dinero. Bien, dijo Bramble lentamente. En ese caso, necesitamos formalizarlo legalmente. ¿Podrías venir a mi oficina mañana por la mañana? Por supuesto. ¿Te vendría bien a las 10? Perfecto, respondió, y pensé que había un extraño tono de satisfacción. Prepararé toda la documentación necesaria. La mañana estaba despejada, como si la naturaleza misma aprobara mi decisión. Me desperté temprano con una inusual ligereza en el corazón. Por primera vez en semanas, me sentí segura de estar haciendo lo correcto. Había elegido el mismo vestido negro para la reunión con Bramble que el que usé para la lectura del testamento. La elegancia sencilla siempre me había gustado más que la pretenciosidad. Howard había dicho a menudo que me amaba por mi naturalidad, por mi falta de deseo de impresionar. Antes de irme, me quedé mirando nuestra foto de boda en el pasillo. Hago esto por nosotros, susurré, mirando la cara sonriente de Howard. Para mantener vivo el recuerdo de nuestro amor. El trayecto a la oficina de Bramble fue de solo 15 minutos. Everglade era un pueblo pequeño donde todo estaba a poca distancia a pie. Caminé tranquilamente, disfrutando del aire primaveral, saludando con la cabeza a las caras conocidas. Algunos me miraban con curiosidad, otros con compasión. La noticia de la demanda de Noel se había difundido rápidamente, por supuesto. Al acercarme a la notaría, vi un coche negro aparcado al otro lado de la calle. En él iba un joven que, al verme, se dio la vuelta rápidamente y fingió buscar algo en la guantera. Algo en su comportamiento me pareció extraño, pero no le presté mucha atención. La señora Pierce me recibió con una cálida sonrisa, como siempre. Sra. Ogister, el señor Bramble la espera, dijo mientras me acompañaba a una oficina que me resultaba familiar.
¿Le ofrezco un té? No, gracias, dije. Creo que hoy nos saltamos la ceremonia. Aldis Bramble se acercó a recibirme. Hoy se veía particularmente solemne con su traje azul oscuro y la corbata impecablemente anudada. Eleanor me estrechó la mano con inusual formalidad. Siéntate, por favor. Me hundí en la misma cómoda silla que usé la última vez. Bramble tomó su lugar en el escritorio, extendiendo unos papeles frente a él. Antes de empezar, empezó, necesito asegurarme de que sea plenamente consciente de las consecuencias de su decisión. Está renunciando a una cantidad considerable de dinero y bienes valiosos. Lo entiendo, Aldis, asentí. Y mi decisión no ha cambiado desde ayer. Me miró con atención, como si intentara comprender mis pensamientos. ¿Puedo preguntar por qué? No me malinterpretes, admiro tu generosidad, pero la mayoría de la gente no rechaza semejante cantidad de dinero sin una buena razón. Suspiré, buscando las palabras. El dinero nunca fue mi prioridad, Aldis. Amaba a Howard por quien era, no por lo que tenía. Ahora que ya no está, esos millones no me harán feliz. No me devolverán a mi esposo. Y luchar por ellos, involucrarme en una batalla legal complicada, escuchar las acusaciones de Noel, solo empañará el recuerdo de nuestro amor. Bramble asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que sospechaba desde hacía tiempo. Es un puesto digno, Eleanor. Howard estaría orgulloso de ti. Me acercó los papeles. Aquí tienes una declaración formal de desheredación, excepto la casa, que sigue en tu posesión según una cláusula especial del testamento. Por favor, léela atentamente y fírmala si estás de acuerdo con los términos. Tomé los documentos y comencé a leer. El lenguaje legal era seco e impersonal, muy distinto a lo que sentía. Era extraño ver a Howard y mi vida, nuestro amor, nuestros recuerdos, convertidos en líneas de contrato, en números y párrafos. Cuando terminé de leer, tomé el bolígrafo que Bramble me ofreció. Me quedé mirando la línea en blanco para la firma un momento y luego, con decisión, escribí mi nombre. Eso es todo, dije, devolviéndole los papeles a Bramble. Aceptó los papeles, pero no se apresuró a revisarlos. En cambio, se recostó en su silla y me miró con una expresión nueva, una mezcla de respeto y satisfacción. No todo, Eleanor, dijo bruscamente. Hay algo más que deberías saber. Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobresellado en el que reconocí la letra de Howard. Esta es la última parte del testamento de Howard, que solo debía abrir en ciertas circunstancias, dijo Bramble, acariciando el sobre con sus largos dedos. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe y Noel apareció en el umbral. Tenía el rostro desencajado por la ira, la corbata doblada hacia un lado como si estuviera corriendo o forcejeando con alguien. Lo sabía, exclamó, señalándonos con un dedo tembloroso. Reunión secreta, documentos secretos. ¿Qué traman a mis espaldas? Bramble se levantó, con el rostro sereno. Señor Hollister, se está entrometiendo en una reunión privada. Debo pedirle que salga de la oficina. No hasta que sepa qué hay en este sobre, dijo Noel, con la mirada fija en el papel que Bramble sostenía. ¿Qué son estas circunstancias? ¿Qué oculta? Me quedé atónita, sin darme cuenta de lo que pasaba. ¿Cómo sabía Noel de nuestra reunión? ¿Por qué estaba tan furioso? Noel, comencé, intentando mantener la voz serena. No. Cállate, gritó. No te hablo. Sé que siempre has manipulado a mi padre, y ahora intentas estafarle con su testamento. Señor Hollister, la voz de Bramble era tranquila, pero firme. Si no te calmas de inmediato, llamaré a la policía. Tu comportamiento es inaceptable. Noel respiró hondo, intentando recomponerse. Luego se ajustó la chaqueta y habló con más calma. Tengo derecho a saber qué pasa con la herencia de mi padre. Mi hombre vio a Eleanor entrar en su oficina y quería saber de qué se trataba. ¿Tu hombre?, pregunté, recordando de repente al joven desconocido del coche. ¿Me seguías? Noel no me respondió con la debida dignidad,
y siguió mirando a Bramble. «¿Qué hay en el sobre?», repitió. Bramble miró pensativo a Noel, luego a mí, y luego volvió a mirar el sobre que tenía en las manos. Por fin, parecía haberse decidido. «Bueno, quizá este sea el momento», dijo, más para sí mismo que para nosotros. «Siéntese, señor Hollister. Lo que voy a leer también le concierne a usted». Noel dudó, y luego, a regañadientes, se sentó en la silla a mi lado, con la postura tensa, listo para saltar en cualquier momento. «Antes de abrir este sobre», dijo Bramble, «debo explicar algo. La señora Hollister ha venido hoy a renunciar formalmente a su parte de la herencia, quedándose solo con la casa». «¿Qué?». Noel se giró hacia mí, con el rostro lleno de incredulidad y sospecha. «¿Por qué?». «Porque el dinero no me importa», respondí simplemente. «Amaba a tu padre, no su fortuna, y no quiero involucrarme en una batalla legal que solo empañará su memoria». Noel me miró como si me viera por primera vez. Había un destello de confusión en sus ojos que rápidamente se transformó en incredulidad. «Es una trampa», dijo, volviéndose hacia Bramble. «Está tramando algo. Nadie da millones a cambio de nada». «No todo el mundo mide el mundo por el dinero, señor Hollister», respondió Bramble. «Y eso nos lleva al contenido del sobre». Abrió el sello con cuidado y sacó una hoja de papel escrita con la caligrafía familiar de Howard. Tosiendo, Bramble comenzó a leer. «Si está leyendo estas líneas, significa que lo que prevía ha sucedido. Yo, Howard James Hollister, añado la siguiente condición a mi testamento principal. Si alguno de los herederos renuncia voluntariamente a su parte, declarando que el dinero no es importante para él comparado con nuestra relación, toda la fortuna pasará a esta persona. Quien luche por el dinero a cualquier precio no obtendrá nada». Se hizo un silencio absoluto en el estudio. Miré a Bramble, sin comprender del todo el significado de sus palabras. Noel se quedó paralizado, su rostro palideciendo poco a poco. Es imposible», dijo al fin. «Es una falsificación». «Papá jamás». «El documento está debidamente autenticado», lo interrumpió Bramble, dándole la vuelta a la hoja. «Aquí está la firma de su padre, autenticada por 2 testigos y un notario público. Este documento tiene plenos efectos legales». Noel se levantó de un salto, con el rostro desencajado por la rabia. «Ustedes organizaron todo esto», gritó, señalándonos acusadoramente. «Es una conspiración. Sabías de esta condición y organizaste este espectáculo a propósito». «Señor Hollister», Bramble permaneció imperturbable, «le aseguro que la señora Hollister desconocía esta condición hasta hoy. Su decisión de renunciar a su herencia fue totalmente voluntaria y sincera». «Mentiras», dijo Noel, volviéndose hacia mí con los ojos llenos de odio. «Siempre has sido un astuto manipulador. Engañaste a mi padre y ahora intentas engañarme a mí. Pero no lo permitiré. Lo argumentaré en los tribunales». Lo miré y, por primera vez en todos los años que lo conocía, sentí algo parecido a lástima, no resentimiento, ni ganas de complacer. «Noel», dije en voz baja, «no sabía de esa condición. De verdad quería dar el dinero porque no me traería de vuelta a tu padre. Y siento que no puedas creerlo. Ni se te ocurra hablar de mi padre», casi gritaba. «Nunca fuiste parte de nuestra familia. Solo alguien con quien se acostó». Sus palabras, las mismas que me había lanzado años atrás en la universidad, me impactaron con una fuerza inesperada. Pero esta vez, no sentí humillación ni dolor, solo una profunda tristeza por un hombre que jamás pudo ver más allá de su resentimiento y codicia. «Verá, señor Hollister», dijo Bramble en voz baja, «este es precisamente el tipo de comportamiento que su padre temía. Por eso incluyó esa cláusula en su testamento». Noel se volvió bruscamente hacia él. «No reconozco ese documento. Mis abogados lo romperán en pedazos». «Puede intentarlo», respondió Bramble con calma. «Pero debo advertirle que su padre fue muy meticuloso en asuntos legales. El documento es impecable.
Además, su comportamiento de hoy, la vigilancia, la intrusión en una reunión privada, las acusaciones infundadas, solo confirman la acertada decisión de él. Noel guardó silencio, su mirada yendo y viniendo de Bramble a mí. Pude ver un destello de cálculo, rabia, incredulidad y, finalmente, la constatación de la derrota en sus ojos. «Esto no ha terminado», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Ambos se arrepentirán». Cuando la puerta se cerró tras él, respiré hondo, sintiendo que me temblaban las manos. «¿Estás bien, Eleanor?», preguntó Bramble en voz baja. «No estoy segura», respondí con sinceridad. «Esto es demasiado para comprenderlo». Bramble asintió con comprensión. Howard había previsto algo así. Conocía bien a su hijo y entendía cómo reaccionaría ante el testamento. «¿Pero por qué no me lo dijo?», pregunté. «¿Por qué no me advirtió de su plan?». «Porque entonces tu decisión no habría sido del todo sincera», explicó Bramble. «Howard quería comprobar los verdaderos motivos de ambos sin contarte la condición. Y pasaste la prueba, Eleanor. Demostraste que lo amabas a él, no a su dinero». Negué con la cabeza, todavía intentando comprender lo que había pasado. No quería toda la herencia, Aldis. En realidad, solo quería la casa. «Lo sé», sonrió. «Por eso la conseguiste, junto con todo lo demás». Las siguientes semanas transcurrieron como un borrón. Noel presentó una demanda, como prometió, impugnando la parte secreta del testamento. Contrató a todo un equipo de abogados para buscar cualquier laguna legal o inexactitud en los documentos. Pero Bramble tenía razón. Howard lo tenía todo bajo control. Grabó una declaración en vídeo que atestiguaba su cordura y su voluntad. Hizo certificar la parte secreta del testamento ante un notario independiente y 2 testigos ajenos a nuestra familia. Incluso dejó una explicación escrita de sus motivos, que se presentó ante el tribunal. «Tomo esta decisión no con el deseo de castigar ni animar a nadie», escribió Howard, «sino para asegurarme de que mi herencia llegue a alguien que valore las relaciones humanas por encima de los bienes materiales. Quiero que mi fortuna sirva al bien, no que se convierta en causa de discordia». El tribunal declaró válido el testamento. Me amargó ver a Noel salir de la sala con el rostro ensombrecido por la ira, pero sabía que no era momento de reconciliación. Las heridas estaban demasiado frescas, el resentimiento demasiado profundo. Regresé a la casa que ahora era oficialmente mía y de Howard con gran pesar. La victoria en el tribunal no me había traído alegría alguna, solo la sensación de haber cumplido el testamento de mi esposo. Poco a poco, empecé a comprender los asuntos de la empresa. Richard Mackenzie resultó ser un asistente invaluable, explicándome con paciencia todos los aspectos del negocio. No buscaba una gestión activa, sino asegurarme de que el negocio al que Howard había dedicado su vida siguiera prosperando y sirviendo a la gente. Ampliamos un programa de medicamentos asequibles para personas de bajos recursos, una idea que Howard cultivó en los últimos meses de su vida. Abrimos una nueva línea de suplementos naturales para personas mayores. Mejoramos las condiciones laborales de los empleados aumentando los salarios e introduciendo beneficios adicionales. El hogar que tanto deseaba conservar se estaba convirtiendo poco a poco no solo en un depósito de recuerdos, sino en un lugar de nuevos comienzos. Instalé un pequeño centro de terapia en una de las habitaciones donde, como psicóloga, recibía a personas mayores, ayudándolas a afrontar la soledad y la pérdida. Era mi propia forma de caridad, una forma de devolver parte del cariño que Howard me había brindado. No sabía mucho de Noel. Se había mudado con su familia a California, donde, según se decía, estaba emprendiendo un nuevo negocio. Esperaba que algún día encontrara la fuerza para comprender los motivos de su padre, o incluso para perdonarlo. Pero no esperaba que eso ocurriera pronto. Un día, revisando las cosas de Howard, encontré una libreta vieja. Entre las notas de negocios y las listas de tareas, había una página marcada con mi nombre. Solo había unas pocas líneas escritas. «Ella siempre me vio como una persona, no como una cuenta bancaria. Es la única que me ha amado sin condiciones ni expectativas. Espero poder corresponderle con el mismo amor incondicional».
Y si algo me pasa, quiero que sepa que siempre he visto su verdadero valor. Apreté el libro contra mi pecho, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas, no de pena, sino de gratitud por los años que había pasado con un hombre que me comprendía tan bien. Un hombre que me había enseñado que el amor verdadero trascendía lo material, más allá de la vida y la muerte. Y sabía que, a pesar de todas las pruebas, conservaría ese amor por el resto de mi vida.